Cuando se habla de un país productivo, del modelo de país, de una economía que incluye a todos, se está hablando, entre otras cosas, de qué se produce hacia el mercado interno, qué hacia el mercado externo y cómo cada una de las decisiones de las políticas de gobierno afecta en definitiva a los trabajadores y a los que consumen ese trabajo. Hoy estamos en Cara y Seca con Ariel Velázquez para discutirlo con uno de los protagonistas. Él es el secretario de Organización y Gremial del Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero. Y con él vamos a charlar sobre cómo está afectando en los últimos tiempos la apertura de importaciones y cada una de las políticas económicas que se están tomando. Ariel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo Bienvenido a Cara y Seca. Muchas gracias. Bueno, ¿qué pasa en la industria del cuero particularmente? Hoy la industria del cuero lo podemos plantear en dos planos también, que es algo que se viene charlando mucho respecto a cómo afecta la importación en nuestras ramas y también cómo afecta el tema de la exportación en nuestras ramas. Yo te cuento, nuestro sindicato abarca tres grandes ramas. Una es la rama que confecciona lo que sería la rama talabartera, que confecciona sobre todo monturas de salto y polo. Hoy la Argentina es el primer exportador a escala mundial de monturas y está reconocido por distintas exposiciones y eventos como las monturas de mayor calidad del mundo. Por otro lado tenemos una rama que la llamamos de artículos de viaje, que es todo lo que engloba mochilas, bolsos, carteras, cinturones. Es la rama que está más afectada por el tema de la importación, y una tercera rama que es la rama de artículos deportivos, que lo que engloba fundamentalmente son las pelotas de fútbol, que tiene que ver mucho con nuestra cultura. Tanto la rama de pelota de fútbol como la rama de artículos de viaje se ven muy desfavorecidas desde el punto de vista de las aperturas de las importaciones. Y eso contextualizado en un avance de la construcción a escala mundial del Tratado de Transpacífico y todo lo que se viene hablando. ¿Por qué afecta? Porque lo que se busca realmente es que la mano de obra o que el trabajo que se genera en otros lugares a partir del excedente ingrese a la Argentina. Eso, con cero restricciones, con una competitividad del punto de vista que plantean a veces los sectores empresarios, muy desigual del punto de vista con los mercados que existen en nuestro lado. Los excedentes de otro lado se intenta incorporarlo acá. La Argentina avanzó en los últimos tiempos hasta ser el 9º país a escala mundial respecto a la capacidad de exportar productos de manufactura. Eso hoy viene cayendo y tiene que ver directamente con la apertura indiscriminada de las importaciones. Nosotros vemos situaciones en las cuales los empresarios te dicen: nosotros no podemos sostener esta producción porque hay un mercado que cambió, ahí los resortes se están preparando para que se corte esto de producir, se empiece a primarizar la economía nuevamente. El sector de manufactura vive gracias, no vive gracias, pero sí todo lo que tiene que ver con el valor agregado a partir del cuero y los materiales afines, lo que se le vaya sumando, eso es lo que permite que se avance y se creció en los últimos tiempos. Hay planes que había hace un tiempo que tiene que ver con el programa 2020, que era objetivo de la industria en la parte de la manufactura, que se fueron truncando, y es muy difícil competir con los containers que entran a precios irrisorios. Eso está afectando a la industria de la manufactura. En estos tiempos se están viendo cómo eso repercute directamente. Hay situaciones en el Ministerio de reducción de jornada, y todo en función de que se hace poco posible poder sostener este tipo de trabajo a partir de estas aperturas que se están haciendo. Es lo que se plantea cuando se dice que estábamos fuera del mundo, porque insertarse al mundo sería insertarse de una determinada manera, que es, por ejemplo, que entren pelotas producidas en Tailandia y no las que se fabrican acá en Belleville, en Córdoba, en donde... Totalmente. Con eso de insertarse al mundo, lo que yo me gustaría plantear es qué se define como mundo. Porque si el mundo es el Tratado del Transpacífico y el mundo no es la unidad latinoamericana, porque la unidad no solamente parte a partir de que se centran algunos mandatarios, el comercio tiene que ver también, tiene que ver cómo nos complementamos. Si el planteo es que el mundo es el Transpacífico, es lo que gira en torno a la órbita de Estados Unidos y Europa, bueno, hay una discusión sobre qué es el mundo. Es verdad, nosotros al incorporarnos a ese mundo lo que estamos haciendo es generar materias primas y consumir lo que otros trabajadores de otros lados producen, pero en todo caso lo que estamos defendiendo es el trabajo de otros lugares, que deben tener otras regulaciones, otra forma, otra idiosincrasia, otra cultura. Decía esto también por el tema de la exportación y por qué hablaba lo del valor agregado y por qué a veces se habla de la importación, que es importantísimo discutirlo, pero cómo a veces afecta a la exportación también, y es algo a discutir.
Si la Argentina entra en un proceso de reducir valor agregado, entra en un proceso de primarizar la economía, entra en un proceso de que el campo sea el eje de las políticas económicas de la Argentina, eso implica también, y lo voy a decir en criollo, que las vacas salen enteritas hacia afuera. Entonces, lo que decíamos anteriormente, cuando tenés una industria como de la tabatería, de las monturas, que es primero en nivel de exportación, para hacer las monturas se faltan los cueros. Si las vaquitas salen enteras y todo lo que regulaba y permitía y garantizaba que las 11 millones de cabezas de ganado se queden en el país se empieza a desbarajustar, la materia prima para confeccionar las monturas no va a estar. Y eso va a implicar que la exportación también va a decaer. Es verdad, hoy lo que estamos viendo también es que hay muchos empresarios del sector de las monturas, que son empresas que en número pueden parecer pequeñas, pero el volumen de lo que mueven, lo que significan y los ambientes en los que se mueven, que apoyaron un proyecto determinado, que es el proyecto que ganó en las elecciones, hoy se están arrepintiendo, porque están viendo que ese proyecto a un dólar alto les favorecía, en tanto y en cuanto tengan con qué confeccionar los productos que hacen. Eso también está generando problemática, que es la importancia. En realidad lo que hay detrás cuando hay destrucción de la industria nacional afecta muchísimo la importación, pero te quedas sin resto para exportar. Y ahí se te desbarajusta la economía, sí, como estamos viendo y todo lo que sucede. No solamente cómo se controla lo que ingresa, sino cómo se define una política para aquello que se vende al mundo, para que no sean solo materia prima. Totalmente. Y en este sentido las señales del gobierno son lamentablemente inequívocas, pero además hay otros sentidos en los que el gobierno envía señales que luego las patronales empresarias con las que ustedes también lidian permanentemente son recibidas inmediatamente y aplicadas en políticas que tienen que ver con pérdida de derechos de los trabajadores. Totalmente. Creo que es fundamental eso de pensar de que las señales o el esquema o el terreno que este gobierno está preparando afectan directamente sobre la estabilidad, sobre el bienestar y los derechos que han costado tanto conseguir. Las señales son muchas, de hecho, yo creo que la gran señal fue el veto a la ley antidespido. Me parece que después de que hay un consenso en la sociedad que se logra mediante los estamentos, los resortes institucionales, constitucionales, lograr algo a favor de los trabajadores, hay que decir acá, quiero decirlo, que en este caso no nos mintieron. Nos dijeron antes que la vetaban, pasó y nos vetaron. Digo porque la rareza hoy en día es que no te mientan, por lo que vivimos. Pero digo, bueno, me parece que mayor señal que esa no encuentro, pero sí cotidianamente existen. Yo creo que a partir de que, no solo del hecho de los despidos del Estado, ¿no? que tiene toda una argumentación, sino la carga de odio, de resentimiento, de revanchismo que hubo sobre esos despidos. Eso genera una concepción, o pretende generar una concepción de que es un trabajador. Pretende generar una concepción de que cuál es el rol de los trabajadores en esta sociedad. Yo a veces, ¿y dónde nos ubican? Yo leía recién algo en la tele que bueno, el señor presidente salía diciendo de que es bueno para la salud no comer de noche, o que hay que andar en patas. Digo, eso también genera algo. Yo me pregunto como trabajador, digo, después de trabajar toda la jornada y hacer un montón de cuestiones, tengo derecho de estar en mi casa bien abrigado. Pero más allá de eso y respecto a las señales, me parece que la ley de antidespido, la actitud que ha tenido, la carga violenta, porque de tratar a un trabajador de ñoqui, de la grasa militante y un montón de cosas más, con lo que significan los trabajadores del Estado respecto al ampliar derechos, a llevar los derechos al territorio, de ahí en adelante todo fue en ese sentido. Los planteos que hacen cotidianamente y dónde ubican los trabajadores, sobre todo, eso genera condiciones, más allá de la cuestión del despido en el Estado y lo que se generó después. Después del veto a la ley antidespido, a la semana hubo aproximadamente 20.000 despidos nuevos. Digo, siguen siendo señales. Y ahí en el sector privado también. En el sector privado, creo que el sector privado, sí. La construcción, digo, el comercio capaz que cuesta ponerle número por la lógica del trabajo, hace que los estamentos de trabajadores sean más reducidos. Pero yo en mi casa, yo que sé, hay 15 localcitos de barrio que ya han cerrado, y de esos 15 yo tengo 10 amigos que se quedaron sin trabajo. Digo, en el despido, en el sector privado es silenciado, y aparte de los despidos, hay otra cosa que también tiene que ver con lo que está sucediendo, que son los retiros voluntarios, porque no entra en las cuentas, en las estadísticas, pero los ECLO, que es el espacio donde se consensúan, están que explotan. Y todas las empresas, para evitar los conflictos, están planteando la cuestión del retiro voluntario. Eso es un despido encubierto, porque lo que hay detrás no hay consenso, hay presiones, hay amenazas.
Nosotros vinimos de una situación de una fábrica en Córdoba en la cual, para ver cuáles son las señales, imagínate, antes de que cierre la campaña electoral, el gobernador de Córdoba, que es parte de este armado que hoy vivimos, fue a cerrar su campaña y pasearse. Después de que es gobernador, esa empresa se dedicó a reducir a la mitad su plantel a partir de amenazas, de decir que si el que no renunciaba le echaban el hermano que trabajaba ahí, y terminó con el despido del delegado, que por suerte el lunes, a partir de la lucha, se reincorpora. Pero bueno, digo, ¿cómo está lo vinculado? Y eso es importante en términos de, frente a eso, oponer la organización sindical. Sé que estás en la CTA Ciudad en una campaña para la sindicalización y la elección de delegados. Sí, la CTA viene lanzando esto de las campañas de elección de delegados en un momento cuando pensábamos que había condiciones para poder avanzar, se planteó una campaña en función de, para profundizar el proceso, había que organizarse en el lugar de trabajo. Seguimos pensando que hay que organizarse en un lugar de trabajo, elegir delegados, pero hoy tiene que ver con los trabajadores tener la capacidad de organizarnos para defender lo que es nuestro, para defender las conquistas. Y bueno, desde la CTA, como planteaba recién, aportar a eso. Con el tema que esto también se viene de una cuestión, de un trabajo que tenía que ver con lo que genera la industria no paralela, pero sí la precarización del trabajo y muchas cosas que se están discutiendo hoy que van en ese sentido. Bueno, muchas gracias Ariel Velázquez, además del secretario de organización del Sindicato del Cuero, secretario gremial de la CTA Ciudad de Buenos Aires. Vamos a la columna del día de hoy. Hay hechos cotidianos que por repetidos se vuelven naturales. Los invito a pensar qué sucede, qué le pasa a la persona que intempestivamente pierde su empleo. Llega a trabajar, como todos los días, y le dicen que no puede entrar, que ya no trabaja más allí, sin explicación o argumento probatorio de esta nueva situación. Así que la persona se queda choqueado, es un shock fuerte que lo arroja a una situación de precariedad de la que estaba eximido. ¿Qué le sucede por dentro y qué le sucede en la relación con los demás? Por dentro se le pueden encender los peores demonios. Si lo merece o no, qué ha hecho para que suceda esto. La autoestima recibe un fogonazo enorme. ¿Cómo lo cuenta a los demás? ¿Cuál va a ser la apreciación de los otros, desde los vínculos más cercanos a los otros, los demás? Y esto empezó a aparecer en la sociedad en relación a personas que se lo merecían, los ñoquis, por ejemplo. De pronto todos los despedidos eran ñoquis. Con el aumento de los despidos, con esta naturalización de la situación, ya hay como una expectativa de que los despidos van a seguir. Y de esta manera ya no se puede poner a todos en la misma bolsa. No podemos creer que hay tanta gente usurpando el lugar de otra, ni que una ley antidespidos garantizaría el trabajo, como se nos quiso hacer creer. Entonces, la persona que es arrojada de su rutina a un agujero en donde tiene que reinventarse un objetivo de vida y que es sumamente difícil hacerlo, pasa a ser como un no deseado, porque encarna la amenaza de lo que le puede suceder a otros, por ejemplo, a los más cercanos. Y yo creo que hoy en día hay una gran cantidad, una gran proporción de trabajadores que viven con la incertidumbre de si no van a ser el próximo despedido. Es decir, que es latente esto, y esto modifica la relación no solo con el trabajo, sino también entre los compañeros. Atenta contra lazos de solidaridad, contra confianza y contra la confianza en uno mismo, que uno va a poder lograr sus objetivos por su propio mérito y en situaciones más o menos armónicas. Y otra vez llegamos al final, se nos fue rápido, tuvimos el columnista del día de hoy y también la visita de Ariel Velázquez del Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero. Con él, uno de los protagonistas desde adentro de las fábricas de cuero en la Argentina, desde Industria del Cuero, estuvimos analizando qué modelo de país
para qué modelo de sociedad construimos a partir de medidas económicas en la Argentina. Esto fue Cara y Seca y nos encontramos en la próxima.